Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos que en esta noche nos están y nos estarán acompañando a través de esta transmisión de la reflexión bíblica acostumbrada para nosotros de miércoles, hoy 9 de la noche, ¿verdad? Hemos escogido este horario porque sentimos que esta es la hora en la cual pues los hermanos tienen un poquito más de tiempo, ¿verdad? A veces 8:30, 8:30, algunos de los hermanos están ocupados todavía, pero bueno. Esperamos que en esta noche, pues esta transmisión, esta enseñanza, les sea de bastante edificación. Y bueno, continuando un poquito con el tema de la semana pasada que estuvimos hablando acerca, bueno, la reflexión bíblica de hace 8 días se tituló No añadas nada a sus palabras. Estuvimos hablando un poquito acerca de la falsa doctrina de la predestinación, que veíamos que es una doctrina de origen gnóstico griego, ¿verdad? Y que bueno, desafortunadamente en muchos lugares en el mundo reformado es algo que se predica constantemente, que se cree, pero es una herejía fuerte, ¿verdad? Una herejía fuerte que pues tiene atrapada a mucha gente en un evangelio apócrifo. Pero bueno, en esta noche vamos a estar hablando, el título de esta reflexión se titula Los hijos del malo y un instrumento suyo, el calvinismo. Hoy vamos a estar hablando acerca del calvinismo. El calvinismo es algo que adyacente, es adyacente a la doctrina de la predestinación. El calvinismo es un sistema doctrinal que fue ideado por un hombre llamado Juan Calvino o Jean Calvin, ¿verdad? Para tratar de reforzar y apuntalar la falsa doctrina de la predestinación. Y bueno, a lo largo de los siglos sabemos que el diablo siempre ha usado, ¿verdad? Ha usado instrumentos suyos, hombres y mujeres, para introducir falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsas doctrinas y falsas formas de vivir, de comportamiento, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando un poco con respecto a los hijos del malo. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 37 al 39, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y esta es la explicación que el Señor Jesucristo da a la parábola de la cizaña, ¿verdad? Que Él nos enseña aquí, bueno, que está registrado en Mateo capítulo 13, versículo 37 al 39, donde Él les da una explicación con respecto a la parábola de la cizaña que Él anteriormente les expone, ¿verdad? Les habla acerca de que usted conoce la historia, ¿verdad? Dice esta parábola que dice el reino de los cielos ocurre algo similar, semejante, ¿verdad? Dice que el sembrador salió a sembrar la buena semilla y esa buena semilla representan a los verdaderos cristianos, ¿verdad? A los discípulos verdaderos, a los hijos del reino de Dios. Pero también habla acerca de la mala hierba o la cizaña. Mire, la cizaña es algo que se parece mucho al trigo, es una espiga también, da granos, pero la diferencia es que el grano del trigo es blanco y el grano de la cizaña es oscuro, es negrito. Y si se come en grandes proporciones, en grandes cantidades, entonces el grano es venenoso, ¿verdad? En grandes proporciones la cizaña, si se come el grano de cizaña, es venenoso. O sea, es dañino para que me entiendan, ¿no? Entonces por eso el Hijo del Señor representa aquí a los hijos del diablo, a los falsos maestros específicamente, como la cizaña, como algo dañino, como algo que perjudica, ¿verdad? Y como decía yo, a lo largo de los siglos el diablo siempre ha usado, tanto en la antigüedad, en el pueblo de Israel, usó a los falsos profetas que se introdujeron dentro del pueblo y que el mismo pueblo permitió, ¿verdad? Y ya en la época de la iglesia cristiana, la iglesia cristiana primitiva, el diablo usó y ahí sigue usando todavía a sus instrumentos, a la cizaña, falsos maestros, falsos profetas, falsos maestros, que son instrumentos del diablo principalmente para introducir falsas enseñanzas. ¿Qué hace una falsa enseñanza? Bueno, la Biblia nos dice en 1 Timoteo 4 que una falsa doctrina son enseñanzas de inspiración diabólica y el propósito es corromper, es destruir, es extraviar, ¿verdad? Es apartar de la verdad y conducir a la perdición. Por eso es que son tan peligrosas. Además, cuando escuchamos una falsa doctrina y la creemos,
no estamos escuchando al Espíritu Santo, sino que estamos escuchando a un demonio que está hablando a través de la boca, ¿verdad? Que ha influenciado la mente y el corazón de un falso maestro. Y bueno, en la época primitiva los principales instrumentos del diablo, la cizaña, ¿verdad? Que el diablo usó para corromper, para tratar de echar a perder la vida espiritual de la iglesia primitiva, fueron principalmente los gnósticos. Hubo otro que eran los judaizantes, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar hablando acerca de los gnósticos. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo se dice que es una mística esotérica de la salvación, es una doctrina de origen griego, ¿verdad? Se dice que es una tradición religiosa, ¿verdad? Mística, esotérica, que habla acerca de Dios, acerca del universo, pero cosas tergiversadas, cosas equivocadas, ¿verdad? El gnosticismo es una religión, es una filosofía mística religiosa que es dualista, o sea que no habla de un solo Dios creador de los cielos y de la tierra, sino habla de dos dioses creadores, ¿verdad? Del Padre Ingénito, que fue el creador del reino de los cielos, o el pleroma, como le llamaban ellos, y de los seres celestiales, los eones, ¿verdad? Y un subproducto semidivino conocido como el demiurgo. Demiurgo significa trabajador, ¿verdad? Que ellos identificaban los gnósticos con el Dios de los hebreos y al cual le llamaban Yahvé o Jehová, Yabaldaod o Sabaoth, ¿verdad? Y como decía yo la semana pasada, la palabra Jehová no es una palabra que sea del hebreo original, sino es una palabra griega, gnóstico griega, ¿verdad? Y bueno, se dice que el gnosticismo, la palabra gnosticismo proviene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Ellos pretendían tener un conocimiento, decían ellos, que especial, que les había sido revelado solamente a ellos, a unos cuantos elegidos, y que ellos se lo podían transmitir a los que ellos decidían aceptar dentro de su secta, ¿verdad? Pretendían, los gnósticos pretendían tener un conocimiento secreto de la divinidad y del universo que solo a ellos lo habían recibido. Ahora, ¿por qué en esta noche y a lo largo de algún tiempo, al menos en el ministerio que Dios me ha dado, nos ha dado, por qué hablamos a veces tan seguido del gnosticismo griego? Bueno, porque no sé si usted lo sepa, pero una de las causas que han perjudicado al cristianismo, a la fe en Cristo, al Evangelio hasta el día de hoy ha sido precisamente el gnosticismo griego y sus falsas enseñanzas, ¿sí? Y otra de las cosas que siempre lo he dicho, siempre lo he comentado, una de las cosas que rivalizaron con el cristianismo primitivo fue el gnosticismo griego, y por causa del gnosticismo griego gran parte del Nuevo Testamento tuvo que ser escrito para establecer la sana doctrina, ¿sí? La verdad de cómo ocurrieron las cosas con respecto a la vida pública de nuestro Señor Jesús, las doctrinas sanas y santas del Señor, de la palabra de Dios, ¿verdad? Y para refutar también muchas herejías de los gnósticos. Si usted conoce y ha leído del gnosticismo, o si no conoce y lee acerca del gnosticismo, usted investiga quiénes eran los gnósticos, qué predicaban, qué enseñaban, se va a dar cuenta que muchas partes de la palabra de Dios del Nuevo Testamento, esencialmente, están ahí para refutar las herejías y las malas enseñanzas, los malos ejemplos que los gnósticos, los maestros gnósticos disfrazados de cristianos, se metían a las iglesias y trataban de corromper tanto la doctrina como las costumbres de la iglesia, ¿verdad? Ahora escucha, el gnosticismo es una creencia de que los seres humanos contienen una parte de Dios, o sea, el bien supremo o una chispa divina en su interior que ha caído del mundo inmaterial a los cuerpos humanos, y que esta chispa divina, cuando el elegido, el iluminado, el predestinado lo entiende, se despierta, ¿verdad? Por Dios, Dios la despierta, ¿sí? Entonces de ahí proviene precisamente la doctrina de la predestinación, gnóstica y calvinista, de la cual estuvimos hablando hace 8 días, ¿verdad? Por eso es que el gnosticismo es importante estudiarlo, conocerlo, leer para comprender por qué a veces la Biblia dice tantas cosas que dice precisamente para refutar a esta herejía, esta gran herejía que se empezó a meter fuertemente dentro del cuerpo de Cristo, y que bueno, en la época primitiva, el primer siglo, fueron expulsados, ¿verdad? Declarados abiertamente herejes, pero desgraciadamente con el paso del tiempo, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Dio paso, el gnosticismo griego cristianizado dio paso a la Iglesia Católica,
Y la Iglesia Católica se volvió un baluarte, ¿verdad? De todas estas herejías y muchas otras herejías, idolatrías gnósticas, que desafortunadamente en la Reforma, en la época de la Reforma de Martín Lutero, ¿verdad? Los hombres que se unieron a la Reforma, que eran principalmente monjes católicos, pues atrajeron muchas ideas del gnosticismo griego. Y algún día hablaremos, si Dios lo permite, si Dios me lo permite, hablaremos más acerca de las falsas doctrinas del gnosticismo que atacaron al cristianismo, que siguen atacando al cristianismo y que es muy importante conocerlo porque desafortunadamente, y con todo respeto lo digo, a veces muchos de nosotros las desconocemos, nos las han enseñado o las practicamos, ¿verdad? Y resulta que estamos en contra de la voluntad de Dios y de la sana doctrina de su palabra. Y bueno, hablando de los hijos del malo, ¿verdad? Satanás, escuche esto es importante, esto es algo que Dios estuvo hablando a mi vida muy fuertemente en estos días. A lo largo de los siglos, en cada cierta época, el diablo ha suscitado ataques en contra del Evangelio, en contra del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En contra de la palabra de Dios, en contra de la sana doctrina, a través de sus instrumentos, de la cizaña de los hijos del malo, ¿verdad? De falsos maestros que predican falsas enseñanzas, falsas doctrinas, con el propósito de confundir al pueblo de Dios, de extraviarlo y de atarlo y de cautivarlo. Escuche, hace unos 25, 30 años, entre 20 y 30 años, el diablo lanzó un ataque feroz en contra del cristianismo, en contra del evangelio, a través de los carismáticos neopentecostales. El movimiento carismático neopentecostal procede también de la Iglesia Católica, del movimiento de la renovación carismática del Espíritu Santo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Se salen de ahí, pero se traen la metafísica cristianizada, forman una secta, porque los teólogos dicen que los carismáticos neopentecostales, esos que usted ve en la televisión, en enlace, los predicadores de la prosperidad, del evangelio, los que declaran, los que decretan, los que hacen guerra espiritual, ellos son parte del movimiento carismático neopentecostal, ¿verdad? Y dicho sea de paso, por boca de teólogos reconocidos, dicen que no son ni cristianos ni son católicos, sino que son una secta metafísica cristianizada, ¿verdad? Y hace entre unos 20, 30 años el diablo lanzó un ataque feroz, ¿verdad? Para atacar al cristianismo, para cautivar a gente de muchas iglesias de sana doctrina a través de algo que se le conoce como el G12, ¿verdad? Como la teología de la prosperidad, la guerra espiritual, para atraparlos y mantenerlos cautivos bajo un buen número de herejías y apartados de Dios, apartados del Espíritu Santo. Y en estos últimos 5 a 10 años aproximadamente, hemos venido viendo, ¿verdad? Que nuevamente está lanzando el diablo un ataque feroz a nivel mundial a través de algo que se le conoce en la actualidad como neocalvinismo, a través de algunos promotores reconocidos dentro del movimiento calvinista, ¿verdad? Este movimiento de reforma, ¿verdad? Bueno, las iglesias reformadas, que como ya lo he dicho en otras ocasiones, son las bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas, ¿verdad? Que son, su doctrina fundamental es la predestinación, la falsa doctrina de la predestinación y el calvinismo, y en la actualidad hay algo que se le conoce como neocalvinismo, algo que está resurgiendo, ¿verdad? Que había estado un poco apagado en el mundo evangélico, pero que ahora Satanás, a través de sus promotores principales, como por ejemplo John MacArthur, John Piper, Paul Washer, Steven Lawson, que el pastor este que acaba de ser descubierto que cayó en adulterio, ¿verdad? Sugel Michelén, Miguel Núñez y muchos otros del movimiento de reforma, calvinistas o hipercalvinistas, se dice que actualmente están haciendo, escuchen, le están inyectando cantidades impresionantes de dinero en Latinoamérica para la expansión de la doctrina calvinista. Dicho sea de paso, y lo digo de frente antes de entrar más de lleno en esto, tanto la falsa doctrina de la predestinación como el calvinismo son doctrinas heréticas antibíblicas. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué es el calvinismo, ¿verdad? A grosso modo, lo más breve que pueda, ¿verdad? Porque por cuestión de tiempo no podría yo en esta noche hablar de todo, tendría que llevar unas 3 o 4 sesiones mínimo para detallarlo bien y usted pudiera comprender por qué es mentira, por qué es que es tan peligroso y qué tan nocivo es creer en estas cosas. Y bueno, ¿qué es el calvinismo? El calvinismo es un grupo de falsas enseñanzas que provienen del falso maestro Juan Calvino, aunque muchos teólogos
Muchos pastores y líderes reformados principalmente y de otras doctrinas lo tienen como un gran teólogo, aunque verdaderamente cuando usted estudia su vida, estudia sus doctrinas, se da cuenta que no es así, ¿verdad? Entonces, las posturas principales, la postura principal, una de las posturas principales de Calvino, ¿verdad? O del calvinismo es precisamente la falsa doctrina gnóstica de la predestinación, y un grupo de 5 doctrinas alternas que tratan de apuntalar, ¿verdad?, la herejía gnóstica de la predestinación. Ahora, ¿quién era Calvino? El famoso Juan Calvino o Jean Calvin. Se dice que Juan Calvino nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, Picardía, Francia, bajo el nombre de Jean Calvin, que en castellano se le conoce como Juan Calvin. Este hombre, escuche, tuvo una formación religiosa dentro del catolicismo porque en aquellos entonces las universidades, si tú querías estudiar, no podías estudiar en una universidad particular porque no existían. ¿Por qué? Porque el estudio estaba controlado por la Iglesia Católica. Y si tú querías estudiar algo, Juan Calvino de hecho estudió leyes, estudió griego, hebreo supuestamente, ¿verdad? Y estudió leyes, estudió para abogado. Dicen que era buen abogado, que era buen orador, ¿verdad? Y entonces ahí, después de haber iniciado su carrera eclesiástica y su formación académica dentro de la iglesia, el catolicismo dentro de la iglesia católica, las universidades católicas, llegó el momento que cuando empezó a conocer el movimiento de reforma, la reforma protestante de Lutero, abandonó la iglesia católica, se unió, ¿verdad? Y una vez que se une a la reforma protestante fue perseguido en Francia, ¿verdad? Por sus ideas religiosas, además de la persecución de los hugonotes, un movimiento religioso que había en aquel entonces. Entonces huye a Italia y después de eso dice que se dice que huyó a Suiza, ¿verdad? Donde se estableció, y una vez que se estableció en la ciudad de Ginebra, Calvino dio muestras de ser buen orador, ¿verdad? E impresionó a sus oyentes con sus doctrinas reformadas, entre esas la predestinación y un grupo de 5 puntos principales teológicos doctrinales que él concluyó, ¿verdad? Que ahorita vamos a estar viendo cuáles son, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, escuche, este hombre se fue fortaleciendo tanto dentro de la sociedad suiza, ¿verdad? Que en Ginebra se le llegó a considerar un papa suizo y debido a su gran influencia religiosa dentro de la vida pública de Suiza, llegó un momento que él se volvió un inquisidor protestante. Usted lo puede leer en los libros de historia, ¿verdad? O en internet, a tal grado que todo aquel que se le opusiera, ¿verdad?, a refutarle sus doctrinas, entre ellas la predestinación y sus 5 puntos del calvinismo, ¿verdad?, que es la total depravación, la elección incondicional, la expresión limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Era tanto su poder político que tenía ya, ahora su influencia sobre el gobierno, que a través de sus influencias mandaba a arrestar a sus oponentes, los metían a la cárcel y a veces hasta los torturaban, como en el caso del doctor Miguel Servet, que mandó a que lo atormentaran, ¿verdad? Que lo golpearan, y aparte de eso que lo quemaran con leña verde, y para aumentar su sufrimiento mandó que le pusieran una corona de ramas con azufre para incrementar su sufrimiento, ¿verdad? O sea, era verdaderamente, él no era un cristiano porque no daba muestras de ser cristiano, sino que era un hombre irascible. Y de un hombre irascible obviamente no se puede esperar que sea un verdadero teólogo, un siervo de Dios. Pero bueno, el calvinismo es un sistema doctrinal de sello que se fundamenta en 5 puntos doctrinales. El primero es la total depravación, el segundo la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Dicho sea de paso, puntos que él concluyó y que sacó del catolicismo, ¿verdad? El catolicismo tuvo una gran influencia del gnosticismo griego, ¿verdad? Los padres de la iglesia eran gnósticos cristianizados, ¿verdad? Como Clemente, Orígenes de Alejandría, este hombre, ¿cómo se llama? Muy nombrado entre muchos maestros, ¿verdad? Eh, no me acuerdo ahorita bien, no me acuerdo de su nombre, pero todos los padres de la iglesia fueron formados dentro del gnosticismo griego o la filosofía griega, y todos ellos tenían precisamente ideas gnósticas, ¿verdad? El gnosticismo hablaba acerca de 2 dioses, hablaba acerca de la predestinación, de la elección incondicional, ¿verdad?
hablaba precisamente ya cuando se empezó a mezclar con el cristianismo, acerca de la expiación limitada de Cristo por los elegidos, ¿verdad? Y de ahí este hombre saca sus ideas y como era buen orador, ¿verdad? Era ducho para hablar, ¿verdad? Entonces él empezó a estipular estos puntos y los impuso por la fuerza. Escuche, los impuso por la fuerza. Y esto es precisamente lo que Satanás está impulsando nuevamente en esta época para seguir manteniendo atrapados en herejías aquellos que han huido, por ejemplo, del neopentecostalismo. Hace algunos 12, 13, 14 años, cuando yo salí del mundo del movimiento carismático neopentecostal, en el cual estuvimos algún tiempo, mucha gente salió decepcionada de ese lugar, o esa congregación carismática neopentecostal del movimiento de amistad cristiana. Y trágicamente, porque no se puede llamar de otra forma, fueron a caer a iglesias reformadas, donde la doctrina principal es precisamente la herejía gnóstica de la predestinación y los 5 puntos del calvinismo. Y salieron, como dice un amigo, salieron de Guatemala para ir a Guatepeor, abandonaron la teología de la prosperidad, la guerra espiritual, la sanidad interior y muchas otras herejías neopentecostales que, dicho sea de paso, también salen precisamente del gnosticismo griego, de la metafísica gnóstica griega, y se van a meter a la herejía gnóstica de la predestinación, ¿verdad? Y de esta manera el diablo ha mantenido a mucha gente, tiene a mucha gente sometida a un sistema doctrinal herético, ¿verdad? Híbrido, mezclado, sana doctrina con falsas doctrinas, y de esta manera están apartados de Dios. ¿Por qué te das cuenta que están apartados de Dios? En su forma de vivir y cómo está su vida, ¿verdad? La falta de la presencia de Dios, la falta del poder de Dios, la falta de verdaderamente una vida renovada, ¿verdad? En el espíritu, etcétera, etcétera. Y bueno, en esta noche quisiera tratar de abarcar lo más que se pueda, ¿verdad? Los 5 puntos de la total del calvinismo, ¿verdad? Que es el instrumento, es el neocalvinismo que se predica en la actualidad y que, como acabo de mencionar, hace unos días estaba yo viendo unos reports, estaba yo viendo unos videos, que las iglesias calvinistas de Estados Unidos están mandando dinero por montones a Latinoamérica para que se levanten misiones, ¿verdad? Se levanten misiones reformadas, bautistas, metodistas, presbiterianas, ¿verdad? Pero obviamente la doctrina fundamental es la predestinación, la herejía gnóstica de la predestinación y el calvinismo, ¿verdad? Y eso, bueno, pues es una trampa espiritual, una trampa doctrinal. Y bueno, vamos a hablar del primer punto del calvinismo, que se le conoce como la doctrina de la total depravación. Y en los argumentos principales de este punto herético doctrinal calvinista se argumenta lo siguiente, y escuche, dice, esto era lo que decía Calvino: el estado natural del hombre es un estado de depravación total y por lo tanto hay una incapacidad total de parte del hombre para ganar o para contribuir a su propia salvación. Es decir, la personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída y el pecado se extendió a todas sus facultades, la voluntad, la mente, los afectos y las emociones. Y luego dice también, creemos que la verdad que afirmamos es la enseñanza irrefutable de la palabra de Dios, y los siguientes pasajes de la escritura representan una selección de algunos pasajes que confirman la enseñanza calvinista de la depravación total. ¿Sabes de dónde proviene la doctrina de la depravación total? Los gnósticos decían que el universo había sido creado por dos dioses, el Padre ingénito y el demiurgo, ¿verdad? Que era un ser semidivino corrupto, que había nacido fuera del pleroma o de la plenitud divina, fuera del cielo, ¿verdad? Y ellos lo identificaban con el Dios de los hebreos, Jehová Sabaoth. Y de hecho la palabra Jehová, que está en las Biblias Reina Valera, es una palabra gnóstico griego, no es gnóstica griega, no es una palabra hebrea. Pero bueno, ese era otro tema. Y ellos decían que al ser creado el hombre por el demiurgo, ¿verdad? Que era un ser corrompido, corrupto, malo. Entonces el hombre, en su teología ellos decían que el hombre era totalmente corrompido, totalmente depravado, y por de ahí la necesidad de que el Padre ingénito, el Dios de los cielos, y Sofía, la madre del demiurgo, sin que se diera cuenta este ser semidivino, implantaron la chispa de la divinidad, o sea, en los elegidos, en los predestinados,
para que al morir regresaran a la plenitud divina, o sea, regresaran a los cielos. Por eso de aquí proviene la doctrina del gnosticismo griego de la total depravación. Y bueno, algunos argumentos que los calvinistas usan para tratar de sostener la doctrina de la total depravación son los siguientes. Por ejemplo, uno de ellos dice: la Biblia enseña con absoluta claridad que el hombre por naturaleza está muerto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí usan Romanos 5, versículo 12. Dice, bueno, como la Biblia enseña que el hombre está totalmente depravado, también está muerto, y eso le da la incapacidad de poder escuchar el llamado de Dios del Evangelio, ¿verdad? Porque como el pecado entró a través de un hombre, bueno, pues la muerte pasó a todos. Otro argumento del calvinismo, ¿verdad?, de la total depravación, dice que la Biblia enseña que los hombres están ciegos y sordos. Y citan una cita bíblica que es Marcos 14, 11 y 12, dice, y les dijo, a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Y esta cita bíblica obviamente la sacan fuera de contexto, porque esta es una profecía que da Isaías, pero para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y aquí no tiene que ver nada, ni la predestinación, ni la salvación, sino que y llegaría el tiempo en el cual el Mesías, a pesar de que lo escuchaban hablar como Dios, ellos, como estaban endurecidos por sus creencias equivocadas, el pueblo de Israel, no iban a creer en él ni lo iban a escuchar, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Otro argumento falso que dan los calvinistas en el punto de la total depravación es este es otro argumento. Dice, este es entonces el estado natural del hombre. Por tanto, debemos preguntarnos ahora, y estos son los argumentos clásicos que te presentan los calvinistas: ¿pueden los muertos resucitarse a sí mismos? ¿Pueden los esclavos liberarse a sí mismos? ¿Pueden los ciegos darse vista a sí mismos o los sordos el oído? ¿Pueden los que carecen de entendimiento espiritual enseñarse a sí mismos? ¿Pueden los que están inclinados naturalmente al pecado cambiarse a sí mismos? Ciertamente no pueden. Y citan una cita bíblica que dice: nos hizo vivir aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2, versículo 1. ¿Sí? Y concluyen: la salvación, pues, por su propia naturaleza, debe ser del Señor, o sea, por predestinación. O sea que, en pocas palabras, al estar totalmente depravado, como veíamos hace 8 días, Calvino decía que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, en ese momento perdieron el libre albedrío, ¿verdad? Pero vimos hace 8 días que eso no es así, ¿verdad? El hombre, la raza humana, no perdió sus cualidades espirituales con las cuales Dios lo había formado, entre ellas la libertad de elegir, ¿verdad? El libre albedrío y algunas otras. Ahora bien, el calvinismo afirma, con la doctrina de la total depravación, que el hombre perdió toda capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre Dios y su perdición, y que a la vez perdió su libre albedrío y la capacidad de tener fe y obedecer. Entonces Dios se ha visto en la necesidad de predestinar a algunos para salvación, y a los demás se les conoce como réprobos, condenados a la perdición. Ahora escuche, hay algo que no va a dar mucho tiempo a explicar ahorita, pero los reformados manejan algo que se le conoce como el don de la fe. Ellos dicen, para que los predestinados puedan creer en Cristo, Dios te tiene que dar el don de la fe para que entonces puedan creer, ¿verdad? Y alegan otra cosa, otra herejía más, argumentan una herejía más. Ellos enseñan que primero eres regenerado, o sea, Dios te regenera al ser predestinado y después crees en Jesús. O sea, va al revés de lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Juan capítulo 20 que dice que a los que creyendo, por creer en Jesús, tengan vida eterna. Entonces, según el calvinismo, como el hombre está totalmente depravado, es totalmente incapaz de escuchar, de percibir el llamado de Dios al arrepentimiento, a creer en Cristo Jesús, y por lo tanto ahí Dios vio la necesidad de predestinar a algunos para salvación desde antes de la fundación del mundo, y los que no fueron predestinados para salvación, entonces son réprobos, ¿verdad? O sea, que en pocas palabras, tú puedes tener muchos deseos de acercarte a Dios, de conocer a Dios,
¿verdad? Puedes ser un buen creyente, asistir a la iglesia, pero según el calvinismo, si tú no eres de los elegidos, de los predestinados, está por demás que hagas lo que hagas, porque entonces, aunque te estés congregando, aunque seas fiel, pues te vas a perder, te vas a ir a la condenación eterna. Pero bueno, ¿cuál es la refutación bíblica acerca de esta falsa doctrina de la total depravación? Bueno, la Biblia, escuche, para empezar, la Biblia en ninguna parte de la escritura enseña categóricamente ni sugeridamente que el hombre perdió su libre albedrío. Es cierto que el pecado corrompió al hombre a nivel físico, o sea, a nivel corporal, a nivel del alma, o sea, mental, ¿verdad? Y a nivel espiritual. Pero aún así, por lo que podemos ver a través de las Sagradas Escrituras y en la práctica, el hombre nunca perdió la naturaleza con la cual Dios lo creó, ¿verdad? Lo creó a imagen y semejanza y después cuando peca, ¿verdad? Se volvió conocedor del bien y del mal. O sea, ahora el hombre puede hacer tanto lo bueno como lo malo. Antes de la caída no podía hacer lo malo porque solamente había sido creado, diseñado para hacer lo bueno, ¿verdad? Para ser semejante a Dios. ¿Sí? Y en esta naturaleza en la cual Dios lo creó, a pesar de que se contaminó por el pecado, ¿verdad? Jamás y nunca perdió libre albedrío, o sea, la capacidad de tener la libre voluntad para elegir entre el bien y el mal. Y eso lo podemos ver hasta el día de hoy. El hombre tiene la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Por naturaleza. Tú puedes elegir hacer algo malo o hacer algo bueno, ¿verdad? Y eso denota que el hombre no ha perdido, o sea, la práctica denota que el hombre no ha perdido su capacidad de elección y no está totalmente depravado, o sea, totalmente incapacitado para poder creer en Dios, querer acercarse a Dios y escuchar y aceptar el llamado de Dios al arrepentimiento y a la fe, ¿verdad? Y escuchen, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, y aquí es donde refutamos bíblicamente, que a pesar de la caída en pecado del hombre, el hombre siguió conservando su libre albedrío y el Señor, escuche, Dios sigue apelando a ello hasta el día de hoy. Génesis 4:7, ¿verdad? Cuando ofrece, Caín y Abel ofrecen su sacrificio, dice que ve el Señor con agrado el sacrificio de Abel. ¿Por qué ve con agrado el sacrificio de Abel? Porque Abel era un buen hombre. Y dice que no lo ve con agrado el sacrificio de Caín, no por otra cosa, sino porque era malo, era canijo. Eso es lo que enseña la Biblia específicamente, ¿verdad? Y aquí le dice, ¿verdad? Estaba enojado, estaba refunfuñante, ¿verdad? Le dice Génesis 4:7, dice, serás aceptado si haces lo correcto, o sea, si te portas bien. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte. Y escuche lo que le dice a continuación Dios. Pero tú debes de dominarlo y ser su amo. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí, el hombre, la raza humana, siguió conservando su capacidad de elegir y en un punto de contenerse para llegar a hacer lo malo, ¿verdad? Obviamente, si le das rienda suelta a la maldad en tu vida, pues eso es lo que se va a desarrollar y te va a terminar gobernando, como dice Dios, ¿verdad? Otra cita bíblica que nos enseña que la raza humana no perdió el libre albedrío ni la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre acercarse a Dios o aborrecerlo, lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante, dice, donde dice el Señor, escuche, Dios no es un ser injusto que le demande algo al hombre para lo cual no esté capacitado a hacer, porque entonces Dios sería injusto y Dios no es injusto, Dios es justo. Dice Deuteronomio 30, verso 15, dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Versículo 17. Pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Versículo 19 dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir. ¿Sí? Alguien que no tiene la capacidad de elegir, que fuera verdaderamente totalmente depravado, es totalmente esclavo, incapacitado para elegir, Dios no le daría esa oportunidad, porque entonces se estaría comportando injustamente. Y Dios no es injusto. La palabra de Dios nos enseña que Dios es justo, que Dios es recto, que Dios es honesto.
Eso es parte de la naturaleza, la justicia es parte de la naturaleza divina. ¿Sí? Dice, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. La escritura es muy clara y nos muestra que a pesar de que el hombre se corrompió espiritualmente, en espíritu, alma y cuerpo, no por ello perdió ninguna de sus capacidades espirituales con las cuales el Señor lo había formado en el principio, y entre esas cosas el libre albedrío. O sea que la doctrina de la total depravación que lo incapacita para elegir aceptar el llamado de Dios es falsa a la luz de las Sagradas Escrituras. Segundo punto del calvinismo, que es la elección incondicional. Y de los argumentos principales de esta falsa doctrina del calvinismo, el punto 2, que es la elección incondicional, dice: a aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, dice la confesión bautista, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, los ha elegido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que le moviera a ello ninguna cosa en la criatura como condición o causa. O sea, en pocas palabras, que si tú tienes inclinación por Dios, pues a Dios no le importa eso, ¿verdad? Si no eres de su agrado y no te eligió, aunque tú tengas inclinación por las cosas de Dios, pues Dios no te va a elegir para salvación. Eso es prácticamente lo que da a entender. Otro argumento del calvinismo, ¿verdad? De la elección incondicional dice: ¿cuál fue la doctrina que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, sino la doctrina de la elección incondicional? Y citan Lucas capítulo 4, versículo 25 al 27, dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán. O sea, dando a entender, a través de esta cita bíblica, tratan de dar a entender que Dios elige incondicionalmente y soberanamente a quien se le pega su regalada gana para bendecirlo, ¿verdad? Pero eso no es el contexto de esta escritura, ¿sí? El contexto de esta escritura es que en aquel tiempo la salvación, la bendición de Dios, la misericordia de Dios no fue enviada a Israel, sino a los gentiles, ¿verdad? A gente que ni siquiera a lo mejor buscaba a Dios, ¿verdad? Es como un prototipo, ¿verdad? De la expansión del evangelio hacia el mundo gentil, ¿verdad? Y no habla ni de elección incondicional, ni habla de predestinación, ni nada de esta porción bíblica. Luego agarran otra cita bíblica, ¿verdad? Para tratar de forzar la elección incondicional. Dicen: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes, ¿verdad? Sabemos que esta cita bíblica no se refiere a una elección incondicional para salvación por predestinación, sino que en esta cita bíblica el Señor le está hablando a sus apóstoles que había elegido de entre un grupo de discípulos, ¿verdad? ¿Sí? Tenía ya su grupo de discípulos, su iglesia, ¿verdad? Y entre esos escogió a sus apóstoles. Ese es el contexto de esta escritura, ¿verdad? Que ellos sacan fuera de contexto para tratar de reforzar su doctrina de elección incondicional. En pocas palabras, escuche, la doctrina de la elección incondicional calvinista sugiere que Dios salva a los que ha predestinado anteriormente, aun sin que ellos quieran tener fe o estar dispuestos a acceder al llamado al arrepentimiento de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, al ser predestinado, también son elegidos incondicionalmente. Y aunque no tengan fe, arrepentimiento o deseo de obedecer a Dios, al ser predestinados, Dios los regenerará primero para que después crean en Cristo porque fueron elegidos incondicionalmente, o sea, sin ninguna condición, sino por la soberana voluntad de Dios. Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad? La refutación bíblica de esto. Primero que nada, ¿verdad? Creer que Dios solo predestinó a un grupo de personas para ser salvas y a otras por consiguiente Dios no las quiso salvar es absolutamente falso. Escuche, hace y presenta a Dios como un líder dictador, exclusivista, discriminatorio, que hace acepción de personas y que es embustero, porque si la Biblia nos enseña claramente que la oferta de salvación a través de la fe, a través del sacrificio de Jesús, es una oferta universal, porque eso es en la teología juanina, en la teología lucana, ¿verdad? Es lo que podemos ver, que es una oferta universal de parte de Dios. Entonces
estos argumentos contradicen la sana doctrina, la teología bíblica, ¿verdad? Y presentan a Dios como un Dios malo. Obviamente, ¿verdad? Que los argumentos que tratan de ponerle ahí, ¿verdad? Hace 8 días hablaba yo de eso. Usan citas bíblicas, ¿verdad? ¿Quién eres tú para, dice, acaso el barro contenderá con su hacedor? ¿Y quién eres tú para contender, ¿verdad? Si Dios endurece a unos y suaviza a otros. Y bueno, muchas citas bíblicas que sacan fuera de contexto, que obviamente no es el contexto original ni lo que quiere decir esas citas bíblicas que ellos usan. Ahora bien, señala toda la escritura con claridad evidente que Dios quiere que todos los humanos sean salvos, porque la Biblia dice que el deseo de Dios es que todo mundo proceda al arrepentimiento. Entonces la doctrina calvinista, ¿verdad? Y de la predestinación, presenta a un Dios parcialista, a un Dios que miente en sus ofertas de salvación universal, ¿verdad? De ofrecimiento de salvación universal a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche, si Dios solo escogió a unos para vida eterna, eso mostraría que el amor de Dios, su gracia y su bondad son parciales. Y una de las características de la naturaleza y el carácter del Dios de los cielos, el Dios de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios, es que es un Dios imparcial, es un Dios justo que, dice la palabra, no hace acepción de personas, o sea, no tiene favoritismos. Y escuche lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y escuche qué dice a continuación, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, o sea, hace lo que le agrada. ¿Por qué dice esto Pedro? Bueno, cuando es enviado a la casa de Cornelio, ¿verdad? Empieza a predicar el Evangelio y podemos entender el contexto que creen en Jesús, creen en el Evangelio, creen en Jesús como el Mesías enviado por el Padre, y en ese momento el Espíritu Santo cae sobre ellos. ¿Por qué? Porque Cornelio era un hombre devoto, ¿sí? Era un hombre justo y era un hombre devoto, que creía en el Dios de Israel y que creyó en el Mesías del Dios de Israel. Y dice Pedro, verdaderamente Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no tiene favoritos, no tiene predestinados, no tiene elegidos soberanamente, sino que en todo mundo el que decide obedecerlo y seguir su voluntad, Dios se agrada en ellos. Por lo tanto, la elección incondicional a la luz de las Sagradas Escrituras es falsa. Romanos 2.11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Santiago 2.1 dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos o a parcialismos, ¿verdad? Escuche, en esta escritura de Santiago 2.1, si Dios mismo nos exhorta a no hacer acepción de personas, ¿cómo es que Él estaría haciendo acepción de personas y llamando, eligiendo incondicionalmente a la gente de manera soberana, ¿verdad? O sea, esto es ser parcialista, esto es ser sectario, ¿verdad? Y eso no es la condición ni la naturaleza espiritual de nuestro Dios. Dice, y esta es la condenación, escuche, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios en su palabra nos enseña que la causa de la condenación o la perdición del ser humano no es la doble predestinación, o sea, predestinación para salvación ni predestinación para condenación o ser repro, ¿sí? Como le llaman los calvinistas. Dios dice que la causa de la condenación de la gente es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mucha gente le predicas el evangelio, le evangelizas, le hablas de Jesús, le hablas del arrepentimiento, le hablas que tiene que arrepentirse, que entregarse a Cristo Jesús totalmente y someterse a su voluntad del Señor, a su guianza, a su autoridad. Y dice, no, yo no quiero eso, a mí no me agrada eso, ¿verdad? O sea que cada quien se condena por voluntad propia o puede llegar a salvarse, a acceder a la salvación por voluntad propia. También la falsa doctrina de la elección incondicional del calvinismo asegura que al ser predestinado Dios los eligió arbitrariamente sin ver sus atributos espirituales como la fe de la gente o sus deseos de acercarse a Dios. Pero eso es totalmente antibíblico y falso a la luz de las Sagradas Escrituras. Tercer punto del calvinismo, que es la expiación limitada. A lo mejor usted nunca había escuchado esto, pero escuche, esto es lo que está en boga en la actualidad. El neocalvinismo, como se le llama, está empujando, ¿verdad? Es pujante. Satanás está usando a los hijos del malo, ¿verdad? O sea, a la cizaña,
a los falsos maestros calvinistas para cautivar a mucha gente que está en iglesias de sana doctrina, pero que, escuchen, el diablo siempre va a usar maestros, falsos maestros carismáticos, elocuentes, que tienen una apariencia de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, que son muy buenos oradores y expositores, ¿verdad? Y que te avientan, como decimos acá en México, unos rollazos que tú te quedas así, ¿verdad? Y que no entiendes, pero que te, ay, qué bonito habla, que te encantan, que te hechizan, ¿verdad? Como a los Gálatas que los hechizaron, los engatusaron los judaizantes, ¿verdad? Entonces el diablo está usando esto actualmente para sacar a mucha gente de las iglesias de sana doctrina o sacar gente de iglesias de mala doctrina y cautivar, mantenerlos cautivos en otra falsa doctrina. El tercer punto doctrinal del calvinismo, que se le conoce como la expresión limitada, enseña, escuche, que Jesucristo, y esto es una herejía garrafal también, la expresión limitada enseña que Jesucristo solo fue sacrificado por un número determinado de hombres y a esto se le llaman los elegidos o los predestinados. ¿Sí? Uno de los argumentos de la expresión limitada dice: la obra redentora de Cristo tuvo como fin salvar a los elegidos únicamente. Esto es lo que dice el calvinismo. Y en efecto aseguró la salvación de estos. En su muerte Cristo sufrió como sustituto por el pecado de los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? En el calvinismo son los predestinados para salvación por Dios de manera soberana y arbitraria, ¿verdad? Dice: a los elegidos en particular, además de borrar los pecados de estos, la redención proveyó todo lo necesario para lograr su salvación, inclusive la fe que los une a él. El don de la fe es impartido infaliblemente por el Espíritu a todos por quienes Cristo murió, garantizando la salvación de cada uno de ellos. En el calvinismo, bueno, en las doctrinas reformadas, de las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas, todo lo que procede de la reforma, se enseña algo, lo que acabo de mencionar, el don de la fe. Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. ¿Sí? Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y ahí el don de Dios se refiere a la salvación. Pero ellos lo malinterpretan y dicen que el don de Dios ahí en Efesios 2, 8 y 9 es el don de la fe que Dios le da, la fe que le da a los predestinados para que puedan creer en Jesús. Aparte de que le añaden que la regeneración tiene que ocurrir antes de la fe en Cristo o de la salvación. Algo que es totalmente herético y antibíblico, porque Juan capítulo 20 dice: a los que creyendo, al creer reciban vida eterna. Así dice Juan al final del Evangelio de Jesucristo. Y estas señales fueron escritas, ¿verdad? Para que ustedes al creer en el nombre del Hijo de Dios, al creyendo, reciban vida. O sea que primero crees y después recibes vida eterna. Pero según el calvinismo, primero eres regenerado, primero recibes vida eterna y después crees en Jesús. O sea, algo totalmente antibíblico, contrario a lo que dice la Biblia. Otro argumento dice de la expiación limitada calvinista, la herejía de la expiación limitada calvinista. Dice: Cristo murió para salvar a un número específico de pecadores, esto es, por aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Esto está en Efesios 1:4. Por aquellos que el Padre había dado al mundo, todos aquellos que me diste, porque tuyos son. Juan 17:9, una porción de Juan 17:9. Aquellos por quienes él mismo dijo que derramaría su sangre, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:28. Escuche, según el calvinismo y los neocalvinistas o calvinistas, los promotores, ¿verdad? MacArthur, Steve Lawson, que acaba de caer en adulterio, bueno, lo descubrieron ya desde hace 5 andaba en adulterio. Sugel Michelin, Paul Washer, este otro hombre, ¿cómo se llama? Es un morenito. Bueno, hay muchos. Dicen que promueven esto, dicen que Jesús no murió por todo el mundo, sino por los elegidos. Y argumentan: sin embargo, cuando comparamos la escritura con la escritura, vemos que el uso de la palabra mundo, porque hay una escritura que ahorita voy a mencionar, dice: la palabra mundo no implica necesariamente a cada hombre y a cada mujer en el mundo. Y ellos dicen esto con referencia a esta escritura de 1 de Juan 2:2, donde dice: el sacrificio Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y ellos dicen: no es cierto.
Aunque la Biblia diga en 1 de Juan 2:2 que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, la palabra mundo no significa todo el mundo. O sea, hay algo como que te digo algo, pero no te lo digo, ¿verdad? Como que es cierto, pero no es cierto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la refutación de esto, ¿verdad? La refutación bíblica de la expiación limitada, la falsa doctrina de la expiación limitada del sacrificio de Jesús. O sea, ellos dicen es que Jesús solamente murió por los predestinados, no murió por todo el mundo. Cuando la Biblia nos enseña que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, ¿verdad? Para hacer una oferta de salvación universal. Escuche, decir que Jesucristo murió solamente por un grupo reducido de elegidos o predestinados contradice todas las escrituras donde hablan acerca de la imparcialidad de Dios con respecto a este asunto, ¿verdad? Además de que presenta a Dios como un Dios elitista, sectario que no se duele del sufrimiento y además injusto que no le da la oportunidad de salvarse a todo el mundo. Y volvemos a citar 1 de Juan 2, versículo 2, 1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y la palabra mundo aquí es la palabra cosmos en el griego. Entre algunos de sus significados hace referencia a todos los habitantes de la tierra. Cosmos habla de absolutamente todos, los chinos, los judíos, ¿verdad? Los rusos, o sea, todos los habitantes del mundo. Por ello se debe entender que el sacrificio de Jesús sí fue general, es una expiación ilimitada para toda la humanidad. Ahora, escuche, con ello no quiere decir que al sacrificarse Jesús por toda la humanidad, todo ser humano ya es salvo automáticamente, sino lo que sucede es que Jesús pagó por los pecados de todo el mundo para que la humanidad tenga una puerta de oportunidad abierta para que puedan acceder a la salvación si creen en el Evangelio, si creen en Jesús, se arrepienten y se entregan a Cristo Jesús. Porque sin el sacrificio de Jesús, por más que el hombre se arrepintiera de sus pecados delante de Dios, no podría salvarse de ninguna manera porque el hombre es reo de muerte, está condenado, ¿verdad? Por default y la salvación no se puede comprar ni pagar con nada. Tuvo que venir el Hijo de Dios a pagar en nuestro lugar por nuestros pecados. Eso es lo que la sana doctrina de la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Ahora escuche, Jesús murió en nuestro lugar y así tenemos la libertad de elegir la oferta de Dios o rechazarla. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Escuche, si usted le recomiendo que lea el Evangelio de San Juan e indague qué hablaba el gnosticismo griego. Hay un libro muy bueno que se llama Irineo de León contra los herejes. Irineo de León fue un obispo cristiano que refutó todas las herejías de los gnósticos, ¿verdad? Las falsas doctrinas principalmente del gnosticismo griego en su tiempo. Y cuando usted lea acerca del gnosticismo se va a dar cuenta que muchas cosas que dice Juan en su evangelio fueron escritas para refutar las herejías gnósticas de los falsos maestros gnósticos que se habían metido a la iglesia cristiana primitiva del tiempo de Juan, ¿verdad? La segunda generación, y entre ellas refutar la doctrina, la herejía de la total depravación, la herejía de la elección incondicional y de la predestinación. Escuche lo que dice Juan 3, 16 al 18, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea, ¿verdad? No el predestinado, aquí no dice que el predestinado, sino que todo aquel que quiera creer. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Si Jesús hubiera venido a morir solamente por los predestinados, los réprobos o los no predestinados para salvación automáticamente hubieran estado condenados, ¿verdad? Pero eso no dice aquí. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree o se rehúsa a creer ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito, del Hijo unigénito de Dios. O esto del unigénito es algo muy interesante. Cuando usted lee el de gnosticismo,
Los falsos maestros gnósticos enseñaban que el Padre ingénito, el Padre, el Dios de los cielos, tenía más hijos, como unos 28 hijos aproximadamente. Por eso Juan dice, no, el único, el unigénito, el único hijo de Dios, porque Dios no tiene más hijos más que Jesús. Si el Señor Jesucristo, escuche, hubiera muerto por los elegidos solamente, entonces el resto de la humanidad hubiera sido condenada automáticamente. Por lo tanto, esta escritura que acabo de mencionar no tendría ninguna validez, sería algo falaz. Pero Juan la escribe precisamente para refutar las doctrinas gnósticas que enseñaban que Cristo había muerto solo por los elegidos. Y por eso es que en 1 de Juan, capítulo 2, verso 2, se escribe lo mismo. Fue el sacrificio por los pecados de todo el mundo también. Cuarto punto, y espero ya no tardarme tanto, ¿verdad? Porque creo que me estoy extendiendo un poquito. Cuarto punto del falso sistema doctrinal calvinista, ¿verdad? Que es la gracia irresistible. Esta falsa doctrina es muy chistosa, ¿verdad? Porque dice que la doctrina de la gracia irresistible enseña lo siguiente. Y uno de sus argumentos dice de la siguiente manera. Además del llamamiento general a la salvación, hecho a todos los que escuchan el Evangelio, el Espíritu Santo hace a los elegidos o a los predestinados, ¿verdad? Un llamamiento especial, el cual inevitablemente les conduce a la salvación. El llamamiento general hecho a todos sin distinción puede ser y a menudo es rechazado. En cambio, el llamamiento especial hecho solo a los elegidos no puede ser rechazado, sino que siempre resulta en la conversión de estos. Y luego añade, mediante este llamamiento el Espíritu atrae irresistiblemente a los pecadores predestinados, ¿verdad?, a Cristo, ya que no está limitado por la voluntad humana en su obra salvadora ni depende del hombre para lograr su propósito. O sea, en pocas palabras, que el Espíritu Santo te arrastra a creer en Jesús, ¿verdad? La Biblia enseña que Dios es justo y que no va a pasar por encima de la voluntad del hombre. Si el hombre lo rechaza, Dios dice, ok, tú estás rechazando, entonces no puedo obligarte, porque entonces Dios sería un dictador injusto. Dice, de la obra depende del hombre para lograr su propósito. El Espíritu induce benignamente al pecador, ¿verdad? Según el argumento calvinista, elegido a cooperar, a creer y a arrepentirse y a venir a Cristo espontánea y voluntariamente. Por tanto, la gracia de Dios es invencible, siempre redunda en la salvación de las personas, de aquellos a quienes se les brinda ¿qué? La gracia irresistible. Esto da a entender que esa gracia irresistible del llamamiento interno, ¿verdad?, es irresistible para los predestinados. O sea, que como un hechizo, ¿verdad?, es como un encantamiento, que no te, como aquel flautista, ¿verdad?, que encantó a las ratas y se las llevó. Algo así más o menos es. Y luego dice, no todas las personas llegan a ser convencidas de sus pecados y de sus necesidades de Cristo. Esto explica el hecho que hay dos llamamientos, y aquí añade esta herejía otra herejía. Existe no solo un llamamiento externo, sino un llamamiento interno. El llamamiento externo es el del predicador, que no va acompañado del poder del Espíritu. O sea, según el calvinismo, hay dos llamamientos. El llamamiento externo es cuando el predicador, ¿verdad?, predica y como que avienta la semilla para todos lados, ¿verdad? Pero los que no son predestinados, pues no lo van a recibir, no lo van a cachar, ¿verdad? La antena no lo va a captar, ¿verdad? Dice, y cuando el Espíritu Santo llama por su gracia al hombre o a una mujer o a una persona joven, este llamamiento, o sea, el interno, es irresistible. Es decir, este llamado no puede ser frustrado porque es la manifestación de la gracia irresistible de Dios. Según el calvinismo, hay dos llamamientos, el externo y uno interno, que es para los predestinados. Ahora, este punto doctrinal herético antibíblico prácticamente enseña que el predestinado no se va a poder resistir a la gracia irresistible de Dios, que lo va a conducir, ¿verdad?, al arrepentimiento. O sea, dando a entender que los predestinados no pueden resistirse a la gracia de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, en la refutación bíblica de la gracia irresistible. Primero que nada, el hombre no es una máquina, ni un autómata, ni un robot, ni una computadora, que le metes datos y te va a dar un resultado, ¿verdad? No es una máquina como pretende hacernos creer esta doctrina calvinista. Es cierto que Dios puede tocar el corazón del hombre, ¿verdad?, cuando lo llama.
lo puede convencer, ¿verdad? O sea, le puede, a través de la palabra de Dios, Dios le hace ver sus pecados, le hace ver que está mal, ¿verdad? Le revela su gracia y su misericordia, le alumbra el corazón, ¿sí? Pero Dios jamás y nunca pasará por encima de la voluntad o el libre albedrío. ¿Sabe cuál es el punto fundamental de la predestinación y el calvinismo? Uno de los puntos fundamentales es, según el calvinismo, la ausencia del libre albedrío. La herejía que predicaba Calvino. Calvino decía que si algún día tuvo Adán y Eva que tuvieron libre albedrío, fue antes de la caída, ¿verdad? Y todavía decía, y Adán y Eva cayeron en pecado porque Dios lo había predestinado. O sea que en pocas palabras, el adulterio que cometen los calvinistas, ¿verdad? Como Steven Lawson, que acaba de ser descubierto en adulterio, ¿verdad? Un predicador hipercalvinista, ¿verdad? Que está ahorita en boga eso en las redes evangélicas del mundo evangélico, pues supuestamente ya estaba predestinado, ¿verdad? Pero pues bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Pero escuche, Dios nunca va jamás y nunca va a pasar por encima del libre albedrío del hombre, el cual ya vimos que existe, que lo sigue teniendo a pesar de haber caído en pecado. Dios toca al hombre, trata de convencerlo, trata de atraerlo hacia sí con lazos de amor, pero si la persona se resiste a obedecer el llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesús, entonces Dios no va a atropellar su voluntad ni capacidad de decisión, porque Dios es un Dios de justicia. Y en la justicia no puedes obligar a la gente a hacer algo que no quiere. Si la gente no quiere hacer algo, tú no puedes forzarlo de ninguna manera, porque entonces serías injusto. Y Dios no es injusto. Ahora escuche, ¿puede entonces el hombre resistir la gracia de Dios y su llamado? Claro que sí, la Biblia nos da la respuesta. Hechos 7, versículo 51, dice, hombres duros de cerviz y de corazón y de oídos incircuncisos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como fueron vuestros padres, así sois vosotros. Es cuando Esteban, ¿verdad? Lo están ahí juzgando los fariseos y les dice, ustedes son duros de servicio, o sea, son tercos, son necios, de oídos incircuncisos, siempre resisten al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque los judíos generalmente han resistido a la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? Que Dios los estaba llamando a los judíos a través de Jesús y después a través de la iglesia, de los apóstoles, al pueblo de Israel, al arrepentimiento y a la fe en el Mesías Salvador. Pero ellos se resistieron, por lo tanto podemos ver, porque mire, escuche, de acuerdo a la Biblia, si hay alguien que pudiera, si existiera la predestinación y la elección incondicional, pudieran ser los elegidos incondicionalmente, serían los judíos, el pueblo judío. Y usted y yo, que somos gentiles, estaríamos fuera del plan de Dios, de salvación de Dios, ¿verdad? Pero con esto podemos ver que no hay gracia irresistible, la gracia de Dios se puede resistir, claro que sí. También dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 10, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y el hombre puede rechazar, puede resistirse a la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios no es irresistible. Es aceptable por el hombre, ¿verdad? La acepta con agrado, la acepta de buen corazón o la rechaza categórica y deliberadamente, tal como enseña las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque podemos ver, por ejemplo, cuando Pablo va a Tesalónica, ¿verdad? Predica a los judíos y gentiles también que se congregaban en las sinagogas, ¿verdad? Escuchaban la palabra de Dios, les habla de Jesús, el Mesías, y ¿qué dice la Biblia? Que lo corretearon, ¿verdad? Lo querían hasta matar. Entonces huye, se va a la ciudad de Berea. Dice que los de Berea eran de corazón más noble, lo escucharon con más agrado, escudriñaban las Sagradas Escrituras y aceptaron el mensaje del Evangelio de Jesús. Y la salvación no por las obras de la ley, sino por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. O sea que los tesalónicos, tanto judíos como gentiles que se reunían ahí, rechazaron la gracia
que Dios estaba ofreciéndoles a través de su siervo el apóstol Pablo, y en Berea la aceptaron gustosamente. ¿Sí? Por lo tanto, la gracia de Dios no es irresistible. Y último y quinto punto del calvinismo, ¿verdad? Del falso sistema doctrinal calvinista o del calvinismo, es la famosa doctrina de la perseverancia de los santos, que dicho sea de paso, esta doctrina se entiende como salvo, siempre salvo, y hagas lo que hagas, jamás y nunca. Aunque te suicides o aunque te dejes poner la marca de la bestia, como dice John MacArthur, no vas a perder tu salvación. Escuche, la perseverancia de los santos es una doctrina que enseña que los santos, o sea, aquellos a quien Dios ha salvado, permanecerán en las manos de Dios hasta que ellos sean glorificados y llevados al cielo. Y establece que cuando una persona ha sido verdaderamente regenerada por Dios, permanecerá con Dios para siempre y jamás y nunca se va a apartar cuando eres predestinado, ¿verdad? Según el calvinismo. La obra de santificación, la cual Dios genera, continuará en el elegido hasta que alcance su consumación en el cielo. Porque Cristo asegura que no perderá a ninguno de los elegidos y que serán glorificados en el día posterior. Esto está en Juan capítulo 6:39. Y la posición calvinista con respecto a este punto, ¿verdad? Permanece con la palabra de Dios y confía en las promesas de Cristo, que Él cumplirá perfectamente la voluntad del Padre al preservar a todos los elegidos. Por lo tanto, el elegido perseverará porque Dios lo preserva, por tanto es imposible que el creyente pierda su salvación, ya que es uno de los elegidos. Y obviamente usan Romanos 8:29 al 31 y 38 al 39, son citas bíblicas que son parte de la doctrina calvinista, ¿verdad? Son sus puntos fuertes. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que les justificó, también estos glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego añade en versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y ellos dicen, tú eres predestinado, salvo, siempre salvo, haga lo que hagas, no vas a perder la salvación, y si te alejares, ¿verdad? Aunque te revuelques en el pecado, Dios te va a traer como chamaquito de los pelos para volverte a hacer entrar en los caminos de Dios, pero aunque te vayas al mundo y al pecado, si eres predestinado, vas a volver, porque eres predestinado, según el calvinismo. Y una declaración calvinista con respecto a este punto dice, como punto final a la doctrina de la perseverancia de los santos, con el fin de resumir, vamos a referirnos otra vez a la confesión bautista, la cual está de acuerdo en este punto con las otras confesiones históricas de fe, que dicen, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe a sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Ahora escucha, según el calvinismo, un predestinado, un salvo, ¿verdad? Porque es predestinado verdaderamente, regenerado verdaderamente, nunca puede pecar. Entonces, si Steven Lawson, que es un hipercalvinista que predica la predestinación y el calvinismo, cayó en adulterio durante 5 años, entonces no es predestinado, ¿verdad? O sea, es ahí tonterías que ellos alegan, pero bueno, se justifican a sí mismos. Dice, no podrá caer ni total ni definitivamente el estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y esto lo dice la Confesión Bautista de 1689, capítulo 17, párrafo 1. O sea, en pocas palabras, como dicen los hipercalvinistas, los falsos maestros calvinistas de la actualidad, como MacArthur, como Steven Lawson, como Paul Washer, como Sugen, bueno, no me acuerdo ahorita de otros, ¿verdad? Que si tú eres predestinado, hagas lo que hagas, aún te suicidaras o te dejaras poner la marca de la bestia, no vas a perder la salvación. ¿Por qué? Porque eres predestinado. O bien puedes andar en pecado rebeldemente, y como eres predestinado, Dios hará todo hasta lo imposible para hacerte volver al camino, ¿verdad? Y no vas a perder tu salvación. Pero la Biblia dice otra cosa.
La Biblia refuta la perseverancia, la falsa doctrina calvinista de la perseverancia de los santos, que es el último punto, el quinto punto, ¿verdad? El calvinismo afirma categóricamente que es imposible que un cristiano pueda perder su salvación, ya que es uno de los elegidos, y por tanto el poder de Dios lo guarda para salvación, según el calvinismo. Ahora, ¿esto es real? Claro que sí, pero siempre y cuando el cristiano desee obedecer y siga obedeciendo plenamente al Señor, a Dios y a su palabra, ¿verdad? Pero si éste se revela después de algunas reprensiones, si no se arrepiente, el Señor lo entregará a su terquedad, a la terquedad de su corazón y lo abandonará, tal como enseña la Biblia. Escuche lo que dice Ezequiel 18, versículo 20 y versículo 24. La persona que peque es la que morirá, el hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Y escuche, los justos serán recompensados por su propia conducta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Versículo 24 de Ezequiel 18 dice, sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que hayan hecho serán olvidadas y morirán en sus pecados. Dios dice, mira, guarda tu salvación, ¿verdad? Y como dice la Biblia, cuiden su salvación con temor y temblor, ¿verdad? No quites el pedal del acelerador. Yo siempre le digo a los hermanos, no quite usted el pedal del acelerador, ¿verdad? En su fe, en su amor, en su pasión y en su obediencia a Cristo, ¿verdad? El pedal con el pie en el pedal del acelerador espiritual, ¿verdad? De la vida de Cristo hasta el fondo y hasta el final, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que permanezca firme y fiel a Cristo, en fe, en amor, en obediencia al Señor y a Dios y a su palabra, hasta el final, Dios dice que ese será salvo. Porque de acuerdo a lo que acabamos de ver aquí en Ezequiel 18:24, si alguien, obviamente si tú pecas, ¿verdad? No pierdes automáticamente la salvación. O sea, como ocurrió con Adán, ¿verdad? Si tú pecas, después de haberte hecho cristiano y pecas, no pierdes automáticamente tu salvación. Porque hay una gracia, hay un chance que nuestro Señor Jesucristo pagó con su sangre. Esa es la gracia de Dios en Cristo, ¿verdad? Tú pecas, el Espíritu Santo te exhorta, te reprende, ¿verdad? A través de la palabra, la iglesia, las circunstancias, ¿verdad? Entonces te arrepientes y vuelves al camino, permaneces en la gracia. Más adelante llegas a pecar con algo, te arrepientes y sigues en el camino. Pero, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, si una persona se vuelve un pecador pertinaz, como dice Hebreos, ¿verdad? El libro de los Hebreos habla mucho acerca de esto. Y es pertinaz y no se arrepiente, y no se arrepiente, y no se arrepiente. Llega el momento que Dios mismo te corta, el Padre Celestial te corta y te bota. ¿Dónde dice eso? Lo dice en Juan capítulo 15. Primero versículo 1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta, escuche cómo dice el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios, dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. O sea, en pocas palabras el Señor dice, todo cristiano que no permanece en obediencia a mí, en fe en mí, ¿verdad? Y que no da fruto, o sea, que no avanza, que no crece, que no madura espiritualmente, sino que al contrario va para atrás y permanece en el pecado y cada vez se va perdiendo más. Si no obedece después de haber sido reprendido varias veces, entonces el Padre es el que los corta. Y no lo decimos nosotros, no lo dice nadie más, lo dice el mismo Hijo de Dios. Versículo 5, Juan 15, versículo 5 y 6 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, dice el Señor, es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Esto habla de condenación eterna. Juan capítulo 3, versículo 35 y 36 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. En la Biblia, creer en Jesús habla de confiar en Él, pero también de someterse fielmente a obedecerlo. U obediencia fiel, o sometimiento fiel obediente. ¿Sí? Eso implica creer en el Hijo. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, como consecuencia de su obediencia y fidelidad.
Y luego dice, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Hay gente que se convierte a Cristo, ¿verdad? Pero al paso de un tiempo, como dice la parábola del sembrador, Mateo 13, por X o por Y razón se apartan de la fe, se apartan de Cristo, del camino, ¿verdad? Y dejan de obedecer al Hijo de Dios. Entonces, los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán vida eterna, dice Dios, dice el Señor. Mateo 24, 13, 10 al 13 dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán, y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, como en la actualidad. En la actualidad hay una de falsos profetas, de falsos maestros que están engañando a mucha gente con falsas doctrinas diabólicas y los tienen perdidos, los tienen en la perdición. Escuchen. Escuchar falsas doctrinas y creer en ellas te mantiene en la perdición. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, ¿verdad? Porque las falsas doctrinas son de origen diabólico. ¿Sí? Porque ¿cuál es el propósito de Satanás a través de sus instrumentos, de la cizaña, de los hijos del malo? Perder a la iglesia, extraviar a la iglesia, que la iglesia crea en muchas herejías. Esas son parte de las herejías reformadas, pero hay herejías carismáticas de pentecostales, herejías mesiánicas, herejías inclusivas, emergentes y muchas otras doctrinas que parecen bíblicas pero son antibíblicas. Versículo 12 dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Firme en amor a Dios, al Señor, firme en obediencia, firme en fidelidad, firme en Cristo. Hasta el fin será salvo. ¿Sí? Mentira lo que dicen los calvinistas, que puedes, si eres predestinado, aunque te llegues a apartar, al final Dios va a hacer todo para que vuelvas a entrar al camino y entonces entres al cielo. No, Jesús dice, el que no da fruto, el Padre lo corta. Y esta escritura que acabo de leer no dice a los que Dios preservó, esos serán salvos, sino que dice el Señor, podemos entender que el Señor hace responsable a cada quien de su perseverancia. ¿Sí? Dios te hace responsable a ti y a mí de tu perseverancia en la fe en Cristo. Hablaba yo el domingo que el Señor nos ha dado todos los talentos espirituales para perseverar en Cristo. Nos dio su sangre preciosa que pagó por el perdón de los pecados. Nos dio el perdón de nuestros pecados, nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. El Señor nos concedió el Espíritu Santo, nos ha dado la iglesia, su palabra, hacer buenas obras, etcétera, etcétera. Nos ha dado todo absolutamente para perseverar en Cristo. Pero como en la parábola de los talentos, el siervo malo, negligente y perezoso, ¿verdad? Se echó a dormir, enterró el talento que le habían dado y al final no le dio el rédito que el amo esperaba. Entonces, ¿qué hizo el amo? Lo botó, ¿verdad? Lo botó de su reino, de su hacienda y todavía lo castigó. Con esto podemos entender que cada quien, el calvinismo, la perseverancia de los santos enseña que salvo, siempre salvo, y hagas lo que hagas, nunca perderás tu salvación, pero Dios en su palabra enseña que si tú te mantienes firme en Cristo y en obediencia hasta el fin, serás salvo. Y si te apartas y te alejas, y después de algunas reprensiones no entiendes, como dice Juan 15, el Señor dice, mi Padre corta esos pámpanos, esas ramas. Esa es la verdad bíblica. ¿Sí? Dios, el Señor hace responsable a cada quien de su perseverancia y no como predican los calvinistas, que es responsabilidad solo de Dios preservar al creyente para salvación. ¿Sí? El calvinismo dice, le echa la responsabilidad a Dios de la perseverancia de los santos, pero el Señor dice, no, yo te hago responsable a ti. Tú tienes que aplicarte porque ya te di todo, todo, absolutamente todo, mi sangre, mi perdón, mi salvación, mi vida eterna, al Espíritu, mi palabra, la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces tú eres responsable de darme fruto y rédito. Por último, y para terminar, si yo me doy cuenta que me están enseñando herejías como esta u otra clase de herejías en mi iglesia,
¿qué debo de hacer o qué puedo hacer? Bueno, si alguien se encuentra en una iglesia donde hay un sistema doctrinal híbrido, o sea, sana doctrina con falsas doctrinas, lo cual no puede ser porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, debe de ser cada iglesia. O sea, en una iglesia la doctrina debe ser totalmente 100% pura, no puede ser 99% sana doctrina y un 1% herejía. Eso no es de Dios, eso no es aceptable ante los ojos de Dios. Tal iglesia es rechazada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y si alguien se encuentra en un sistema doctrinal, ético, híbrido, mezclado, como la predestinación, el calvinismo, la teología de la prosperidad, guerra espiritual, volver a las raíces hebreas del cristianismo, que es el legalismo judaizante, etcétera. ¿Qué debo de hacer? ¿Me debo de quedar callado, llevar la fiesta en paz, aguantarme, ¿verdad? Pues guardarme yo, ¿verdad? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10 y 11 dice, si a sus reuniones llega alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. En aquel entonces era diferente como es ahora, ¿verdad? En aquel entonces las iglesias eran totalmente cristianas y de doctrina totalmente pura. Y si alguien llegaba a predicarles un evangelio distorsionado, herético, pervertido, los corrían. Dicen, no, aquí, lárgate de aquí, no vengas con tus herejías, con tus porquerías, ¿verdad? En la actualidad no se puede hacer eso porque estamos en un tiempo en el cual cada quien hace lo que quiere, cada quien predica lo que quiere. Y si tú estás en una iglesia que un pastor levantó, ¿verdad? Y es un pastor que predica falsas doctrinas aparte de la sana doctrina, lo que puedes hacer es ir con el pastor y decirle, mire pastor, ya investigué esto y lo otro, y la doctrina que usted predica de la total depravación, del calvinismo, de la confesión positiva, declarar, decretar, ¿verdad? De que de la guerra espiritual, etcétera, ¿verdad? Tantas que hay. Pues ya investigué y no es bíblica, le pido que por favor usted también lo indague, ¿verdad? Si te hace caso, si cree y se aparta de eso, ¿verdad? A la iglesia dice, ¿sabe qué hermanos? Estábamos mal enseñados, ¿verdad? Pues que bueno, gracias a Dios, quédate ahí. Y si ese hombre o pastora, ministra o ministro no quiere entender, todavía usted hace la guerra como pasa, ¿verdad? Porque lo está refutando, pues salte de ahí y busca una iglesia de sana doctrina verdadera. Porque hay un dicho popular que dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata, ¿verdad? Dios no está de acuerdo que conociendo nosotros la verdad permanezcamos en un lugar en el cual no quieren predicar sana doctrina, entonces debemos de apartarnos. Como dice aquí, no los inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Porque cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Estarse congregando y estar apoyando una iglesia que predica una doctrina híbrida, sana doctrina con falsas doctrinas, es ser cómplice de sus malas acciones y habrá consecuencias espirituales. Habrá juicio, habrá disciplina. Lo que debemos hacer es apartarnos de toda clase de herejía, lo cual, dicho sea de paso, la herejía entra dentro de la idolatría. Debemos de apartarnos para mantener una relación sana con el Señor y continuar en la vida eterna. Mire, en la actualidad sí hay iglesias de sana doctrina. ¿Hay mucha iglesia de mala doctrina? Sí, es cierto. Pero sí hay iglesias de sana doctrina. Y déjeme decir una cosa, a lo mejor usted diga, es que yo no tengo el suficiente conocimiento para saber cuál es una iglesia de sana doctrina. Pero hay alguien que sí lo sabe y que es Dios, que es el Señor y el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo nos conduciría a toda verdad. Si usted tiene hambre y sed de la justicia, de lo verdadero de Dios, y clama al Señor y le dice, Señor, quiero estar en una iglesia de sana doctrina, muéstrame si esta iglesia no es de sana doctrina, Dios se lo va a mostrar. De cualquier manera, pero Dios es todopoderoso. Y el Espíritu Santo le va a guiar a la verdad y puede guiar a una iglesia de doctrina sana, donde usted se puede congregar y donde usted puede crecer verdaderamente espiritualmente. Pero si usted permanece en una iglesia de doctrina híbrida, o sea, sana doctrina con herejías, entonces lo que va a pasar, como acabamos de ver, usted se vuelve cómplice, porque hay mucha gente que dice, no, es que mi iglesia está muy bonita,
tienen un bonito grupo de alabanza, tienen muchas comodidades, bonitas instalaciones, bonitas sillas. Y sí, el pastor predica dos que tres falsas doctrinas, que están cosas que no van de acuerdo, pero el resto estamos bien, ¿verdad? Entonces, usted está ahí no por amor a Dios, sino está por amor al hombre y por amor a las comodidades, y eso es pecado, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, mi recomendación es, si usted descubre, en esta noche ha descubierto que a lo mejor en su iglesia eso le están predicando, con respecto al calvinismo y a la predestinación, mi recomendación es, como hizo un servidor en algún tiempo, ¿verdad? Salir de ese entorno y pedirle al Señor, guíanos a una iglesia de sana doctrina. De esa manera, miren, muchas cosas se van a componer en su vida, muchas cosas el Señor va a cambiar, ¿verdad? Y bueno, la vida le va a sonreír en Cristo. Espero que esta reflexión bíblica, perdón y disculpe de verdad por haberme alargado un poco, ¿verdad? Pero sentí que es sentido de parte de Dios que es necesario hablar de esto, porque a veces no hay quien lo hable o no, hay gente que no lo sabe, ¿verdad? Cada quien tiene su llamado, Dios nos llama a algunos a hacer algo, a hacer otro, a nosotros nos ha llamado a hacer apología, la defensa del sano evangelio, de la sana doctrina, ¿verdad? Y bueno, espero que esta reflexión bíblica les haya sido de bendición, de edificación para su conocimiento, su acervo doctrinal, ¿verdad? Y usted, esperamos de todo corazón que, aparte de que le sea de bendición, tome las acciones bajo la guianza del Espíritu Santo que debe de tomar. Que Dios, y si usted está en una iglesia de sana doctrina, qué bueno, ¿verdad? Quédese ahí, pero que esto le sirva a usted para tener conocimiento y quizás para compartirlo con alguien más que está en esa situación, en una iglesia de doctrina híbrida. Que Dios me los bendiga mucho, que el Señor les guarde, ¿verdad? Les siga bendiciendo, les siga protegiendo, les siga proveyendo. Que el Padre Celestial esté con ustedes, ¿verdad? Y como dijo el Señor, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, guárdanos de toda especie de mal, ¿verdad? Líbranos del mal para que no nos dañe. Que Dios me los bendiga y que tengan una excelente y bendecida noche.